Bienvenidos al episodio 13 de mi podcast. Lo que pasó en Venezuela tiene antecedentes que datan literalmente de cientos de miles de años. Los chimpancés, que son nuestro pariente evolutivo más cercano, son más parecidos a nosotros de lo que nos resulta cómodo para nuestra ideología de supremacía humana, especialmente en lo que toca a sus formas de organización social. Te voy a decir qué es lo que compartimos con ellos en este tema. Jerarquías dominantes y subordinadas, alianzas, intercambio de favores, castigo al traidor y sobre todo, muy sobre todo, conspiraciones políticas. Franz de Waal lo documentó muy bien en un libro que se llama Chimpanzee Politics, que ha sido incluso lectura obligada para diseñadores de campañas políticas humanas. Según diferentes estudiosos, incluso la propia inteligencia humana puede haber evolucionado, por lo menos en parte, como una respuesta biológica a la necesidad de comprender, de anticipar y ejecutar conspiraciones sociales dentro de los grupos jerárquicos. En la literatura especializada a esto se le conoce como teoría de inteligencia maquiavélica o teoría de coaliciones y también como hipótesis social del cerebro grande. Y esta fue desarrollada sobre todo por Richard Byrne y Andrew Huiten, autores de Machiavellian Intelligence, un libro del 1988, Robin Dunbar, que en 1996 hizo estudios sobre esto. Y bueno, pues hay mucha evidencia de que así se portan nuestros no tan lejanos parientes de la selva. ¿Cuál sería el papel de la evolución en esto? Durante millones de años, los homínidos, o sea, nuestros ancestros biológicos, han vivido en bandas pequeñas que tienen claramente jerarquías. O sea, hay líderes, hay subordinados, hay rivales, hay aliados, hay desertores y desde luego hay oportunistas. En ese contexto, sobrevivir requiere de saber quién es tu aliado hoy, pero puede ser tu enemigo mañana. Tienes que poder imaginar y prever las intenciones ocultas de tus pares, anticipar las traiciones posibles, tienes que mentir, o sea, simular emociones, fingir lealtad, construir lealtades y leer las señales sutiles de quién está conspirando con quién. Como les digo, siempre que discuto estos temas, no me interesan los juicios morales ni llevar agua a ningún molino ideológico. Lo que a mí me interesa es describir los fenómenos sociales como los interpreto en sí mismos. Bueno, el origen de nuestra tendencia a conspirar para obtener poder es, en mi opinión, evolutivo. Por lo tanto, no es necesariamente criminal. Ya sé que esto hace ruido, pero no necesariamente es criminal. Es más bien una conducta adaptativa que nosotros interpretamos moralmente como criminal. ¿Por qué diablos logramos tener un cerebro tan grande como tenemos? Pues una hipótesis es que un animal más simple que nosotros puede escapar de un depredador huyendo o peleando con él. Pero nosotros no podemos escapar de conspiraciones políticas internas en nuestro grupo de las que depende nuestra supervivencia si no somos capaces de entender los conflictos y hacer alianzas oportunas con quienes van a ganar, evitar provocaciones innecesarias a los que son más poderosos que nosotros, tenemos que saber sabotear rivales, negociar protección. Cada miembro del grupo tenemos que manejar cientos de variables sociales que están cambiando todo el tiempo. Llamémosle cálculo relacional, desencadenó probablemente la selección positiva para tener un cerebro más complejo y más grande. Por lo menos este es el argumento de Robin Dunbar, que piensa que el neocórtex se correlaciona con el tamaño del grupo social y no con la destreza física. Así, la llamada hipótesis maquiavélica dice que nuestra inteligencia no se desarrolló para hacer ciencia ni para entender el cosmos, sino para entender
a los demás. O sea, entenderlos para manipularlos. Porque los humanos con mejores habilidades para manipular, seducir aliados, disimular intenciones, detectar engaños, coordinar complots exitosos, dejaron más descendencia porque pudieron sobrevivir a las guerras internas de sus propios clanes. A esto Byrne y Witten lo llaman la carrera armamentista cognitiva entre individuos que se manipulan mutuamente. O sea, más engaño, selecciona a las personas más hábiles para detectar el engaño, que selecciona a las personas más hábiles para hacer engaños más sofisticados y así sucesivamente. Prueba de esto es que los bebés humanos aprenden muy pronto, a muy temprana edad, a leer intenciones, mucho antes de poder siquiera expresarse verbalmente de forma, digamos, ya avanzada. Y en los juegos sociales de los niños, lo que aprenden es a engañar de manera táctica, aprenden negociación, aprenden reciprocidad condicional y aprenden la lealtad de la pertenencia al grupo. Se ha observado que los animales que hacen coaliciones políticas y tienen sociedades complejas, incluso en cetáceos, tienen el neocórtex más grande. Nuestros circuitos dopaminérgicos, o sea, los humanos, no solo buscan comida o sexo como en otros animales, otros mamíferos. También buscamos lograr estatus, aceptación, dominancia y protección de nuestros pares, de nuestra tribu. Nuestro cerebro es un cerebro político por defecto. Podemos decir que la conspiración funciona como una especie de catalizador cultural. Una vez que el cerebro es capaz de planear a largo plazo, coordinar intenciones ocultas, anticipar castigos, manipular alianzas, entonces nacen las normas morales. Y los tabúes, por ejemplo, contra la traición, nace el lenguaje simbólico, la necesidad de proteger la reputación y nacen los chismes, que es una herramienta súper eficiente de control social. Por eso Dunbar sostiene también que el lenguaje evolucionó primero para gestionar relaciones sociales, no para describir el mundo externo. En otras palabras, el chisme es una tecnología evolutiva anticonspiración, a la vez que es una herramienta conspirativa. La mente humana no es un milagro cognitivo, es un instrumento de navegación social. Y el pensamiento crítico surgió de la necesidad imperiosa de sobrevivir en un ambiente lleno de traiciones y complots tribales. La importancia de discernir la verdad de la mentira en las intenciones y narrativas de otros se vuelve de nivel existencial. Un error de juicio puede ser mortal. Así, la ciencia, la filosofía, la política son productos de un cerebro que evolucionó en medio de intrigas, alianzas y traiciones. No es que evolucionamos para ser inteligentes por pensar en ecuaciones, desarrollar teorías metafísicas o algoritmos. Eso vino después. Evolucionamos nuestra inteligencia para leer intenciones en otros, descifrar mentiras, tejer alianzas y sobrevivir a conspiraciones. Somos, en pocas palabras, simios que aprendieron a conspirar antes de aprender a razonar propiamente. Vamos a ver cómo conspiran los chimpancés y luego los comparamos con cómo conspiramos nosotros. Los chimpancés tienen lo que se llama jerarquías fluidas, o sea, no existe un macho alfa permanente, no es que se quede siendo el macho alfa hasta que se muera. Su liderazgo es precario, porque está amenazado estratégicamente por otros machos que quieren ser machos alfa y que se juntan para derribarlo. La manera en que intercambian favores los chimpancés es a través del acicalamiento. Se observa que cuando se empiezan a acicalar machos adultos grandes, se está preparando una conspiración que va a esperar pacientemente una oportunidad para atacar. Las conspiraciones, pues, lo que están esperando es que haya crisis, que se enferme el macho alfa, que se vaya un rato o que pierda popularidad. También se manejan narrativas. Los chimpancés no hablan como nosotros, pero sí se comunican. Pueden actuar como que son sumisos, pueden mostrar una neutralidad falsa, fingir la lealtad,
todo para ganar tiempo y generar alianzas. Y el resultado es rudo. Si la conspiración tiene éxito, derriban al macho alfa, redistribuyen el acceso a la comida, a las hembras y obtienen así prestigio. Pero si fallan, los castigos son brutales. Es la ley de hierro simiesco. Hay un alto riesgo para obtener una importante recompensa. Nosotros conspiramos igual. Cambia la forma, pero no cambia el fondo. Lo que nosotros hacemos son coaliciones políticas, congresos, partidos, facciones internas, gabinetes, presidencias e identidad con nuestras coaliciones. También planeamos traiciones calculadas, golpes de Estado, revoluciones que se llaman palaciegas, que son internas, renuncias coordinadas, filtraciones a la prensa para debilitar siempre al macho alfa, minando su prestigio. Y siempre estamos esperando el momento oportuno, que puede ser una crisis económica, una baja en la popularidad, un escándalo público o la derrota en una batalla, para atacar, igualito que lo hacen los chimpancés. El complot jamás actúa en tiempos de fuerza, sino cuando percibe una debilidad. Esto es históricamente observable. También tenemos, como ellos, narrativas simbólicas, donde el chimpancé usa gritos y posturas, nosotros usamos discursos, leyes, defendemos la democracia, combatimos la corrupción, usamos las palabras como armas. Y también tenemos recompensas, no es el acicalamiento mutuo, pero sí es los huesos, o sea, la chamba, control del presupuesto, repartir el poder y, uno muy importante, inmunidad legal. Vamos a ver cuáles son los mecanismos biológicos, pues, que compartimos con nuestros parientes peludos. Primero, la motivación neuronal. Tenemos dopamina por la anticipación del ascenso social, testosterona que nos orienta a la competencia y una respuesta emocional cuando nos sentimos amenazados, ya sea territorialmente o ideológicamente, ¿no? Los chimpancés y nosotros respondemos a esos estímulos igualito. El poder activa nuestro sistema de supervivencia y recompensa, igual en ellos que en nosotros. El segundo mecanismo es lo que Robin Dunbar llamó inteligencia de coaliciones o coalitional cognition. No evolucionamos, como dije, para pensar, sino para navegar y crear alianzas sociales complejas. El tercer punto es que tenemos una moral condicional. Tanto humanos como chimpancés justificamos la traición como un acto legítimo. Si acaso percibimos que el líder es débil, injusto o abusivo, entonces legitimizamos nuestras traiciones. La ética emerge pues como un subproducto del poder y no como una guía previa. Y hay una diferencia clave. Los humanos lo que hacemos es que desarrollamos instituciones como la Constitución, tribunales, elecciones y desarrollamos una burocracia. Pero aún en estas instituciones se observa lo mismo. Partidos que conspiran contra sí mismos dentro de sus propios grupos, golpes blandos en congresos, ministros que negocian en lo oscurito. La evolución cultural no ha borrado la biología, lo que ha hecho es sofisticarla. Concluyo que es razonable pensar que las injusticias políticas y las tiranías no ocurren porque los políticos sean corruptos, sino que existen políticos corruptos porque los humanos somos conspiradores natos, literalmente conspiradores natos. La conspiración, pues, no es una desviación del comportamiento humano, es más bien uno de sus modos normales de procesamiento social. Te digo, nos parecemos incómodamente a los chimpancés, porque compartimos el liderazgo precario, las alianzas oportunistas, la traición estratégica, la memoria del rencor y la celebración del vencedor. Vamos a ver qué dice Maquiavelo al respecto, porque es uno de los autores fundamentales para entender la lógica del poder, ¿no? Maquiavelo nos dice que el poder no debe dispersarse. El príncipe prudente debe trazar el modo de que sus súbditos siempre tengan
necesidad del Estado y de él. Esto nos lo dice en el capítulo 9 de su libro El Príncipe. También nos dice que es peligroso permitir que otros acumulen poder. El príncipe que hace grande a otro se arruina a sí mismo. Capítulo 3. Muy importante. A ver qué resonancia encuentras en esto. También Maquiavelo nos dice que no se puede confiar el poder militar a otros. Un príncipe que no tiene sus propias armas no estará seguro. Eso lo dice en el capítulo 13. Maquiavelo insiste en que el gobernante debe conservar el monopolio de la fuerza. También dice que el príncipe debe ser la cabeza única del Estado. En una república bien ordenada, nunca se permite que a un ciudadano se le atribuya poder que obligue a los demás. El príncipe no puede subordinarse a los ciudadanos. El poder, pues, cuando se divide, debilita al gobernante. El príncipe debe sobre todo, nos dice también Maquiavelo, cuidarse de que no nazca alguien más poderoso que él en su estado. Este es un tema recurrente en toda su obra. No debe haber rivales internos reales. En resumen, nos dice, con innumerables ejemplos históricos, que el príncipe debe mantener el poder unido, o sea, concentrarlo, eliminar o neutralizar centros paralelos de autoridad, o sea, concentrar el poder, y asegurarse de que su supervivencia esté ligada a la supervivencia del Estado. O sea, que la pérdida del poder del príncipe se identifique por la población como una amenaza existencial. Por eso, los poderosos buscan concentrar el poder, aunque sepan que esto los va a volver terriblemente ineficientes y que sea prácticamente una garantía de que el precio a pagar por la acumulación del poder sea perder el poder. Observando esto, yo propongo que existen 4 constantes observables que mueven la historia humana. La primera constante es el poder tiende a concentrarse. ¿En qué me baso? Pues la biología jerárquica, las ventajas adaptativas de un líder fuerte que coordina la caza, la defensa, la guerra. Hay un sesgo cognitivo hacia la autoridad que se observa en reyes, emperadores, presidentes y burocracias, en los monopolios y hasta en las corporaciones y las plataformas tecnológicas. O sea, el poder tiende a concentrarse, sería la primera constante. La constante número 2, el poder tiende a ser resistido. Me baso en que existen circuitos de supervivencia que rechazan la opresión, nichos evolutivos donde surgen rivales y coaliciones que se oponen a los líderes. Hay una psicología importante con respecto al estatus relativo, o sea, qué lugar ocupa cada quien ahí, y esto produce revoluciones, sindicatos que se oponen al poder de los patrones, protestas, rebeliones internas y históricamente, por ejemplo, la búsqueda de independencia de las colonias. Entonces, la segunda constante es que el poder será resistido. La constante número 3 es que el poder genera narrativas para legitimarse. Quien ejerce el poder necesita justificar su posición. Lo hace a través del lenguaje, que es una herramienta evolutiva que puede servir para lavar la moral. Lo vemos, por ejemplo, cuando los reyes decían que ellos tenían el derecho divino porque estaban emparentados con Dios, pero también en el patriotismo, en la democracia representativa, así entre comillas, en la propaganda, en la publicidad, en la ideología. Antonio Gramsci habló muchísimo de lo que se entendería como hegemonía cultural. Y su contraparte, que sería Scott, habla de los discursos públicos contra los discursos ocultos en un libro bien interesante que se llama Domination and the Arts of Resistance, que publicó en 1990. La constante número 4 es que el poder cambia de forma, pero no cambia de función. Y esto lo observamos porque aunque ha habido evoluciones culturales inmensas y evolución tecnológica muy evidente, el cerebro no ha cambiado. Lo único que ha cambiado son las herramientas al alcance de quien está ejerciendo el poder. O sea, evoluciona la tecnología, pero lo que se pretende conseguir con la tecnología no ha cambiado en lo más mínimo.
Mira, primero el macho alfa, de ahí salió el jefe del clan, luego el rey, luego pues ya el presidente o el primer ministro, ahora el CEO, y a llegar incluso a los algoritmos, que son sistemas de gestión de poder ya pues casi que impersonales. Estas constantes interactúan formando un sistema dinámico. El poder se concentra. La concentración del poder provoca resistencia que disminuye la concentración del poder. El poder responde con narrativas e instituciones que garantizan la recuperación del poder. Así surgen nuevas formas de poder que buscan estabilizarse y concentrarse, lo cual genera resistencias más poderosas. Y así el ciclo nunca termina. Vamos a ver un ejemplo histórico que es muy conocido. Roma era una república. La república colapsó y dio paso al Imperio Romano, que colapsó y dio paso al feudalismo, que colapsó y dio paso a las monarquías centralizadas, que colapsaron y dieron paso a las democracias modernas que están colapsando para dar entrada a las corporaciones transnacionales. Vamos a utilizar esto para explorar lo que ocurrió en Venezuela recientemente como un caso paradigmático. Yo creo que nadie puede negar que Estados Unidos tiene la mayor concentración de poder en la historia de la humanidad. De acuerdo con esta idea de las constantes evolutivas que mueven la historia, este poder enfrenta resistencia. Podríamos interpretar que la intervención en Venezuela es un acto diseñado pues para conservar el poder y que por lo tanto debe sujetarse a las variables que hemos descrito. O sea, tiene que haber una conspiración, por ejemplo, y hay evidencia de que este es el caso, porque la estructura de poder en Venezuela quedó intacta. Esto apuntaría a que Estados Unidos contaba con la anuencia de los más cercanos al líder. O sea que hubo una traición. También requiere de que haya un control de la narrativa. Y la narrativa pues es la misma de siempre. Los gringos somos los garantes de la libertad del mundo. Y como todos los seres humanos quieren ser libres, nosotros nos encargaremos de liberarlos. El engaño, como he dicho en otros episodios y hemos visto aquí mismo, es una estrategia de conservación del poder. Es una estrategia indispensable porque es extremadamente poderosa. Por eso las narrativas dominantes en su calidad de estructuras de poder enfrentarán siempre resistencia en la forma de narrativas contrarias. Esto explica, por lo menos a mí me explica, por qué hay una defensa a nivel discurso muy importante de Maduro, aunque el personaje, este señor, sea claramente indefendible. Y esto es porque no tiene nada que ver con Maduro. Estas narrativas no tienen que ver con Maduro, tienen que ver con oponerse a las narrativas hegemónicas. Vamos a llevar esto a un análisis un poco más, digamos, universal. Vamos a ver cómo el caso Venezuela es parte de un patrón histórico y no es original de ninguna manera. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Si es parte de un patrón, pues podemos predecir qué es lo que va a pasar. Pues en general, en los patrones post-captura de un líder, lo que ocurre es que cuando el líder desaparece súbitamente, cuando un líder con poder altamente centralizado es removido por una fuerza externa, como acaba de pasar, los sistemas humanos responden con dinámicas que son bastante predecibles desde la biología social. Lo primero es que hay una fragmentación inicial del grupo de poder. O sea, los nodos internos, que son como los militares, los burócratas, los líderes de los partidos, pierden un punto en el cual se coordinaban. Y cada actor obrará para sí mismo buscando su seguridad personal. Esto es muy parecido a lo que se ha documentado en grupos de chimpancés. Cuando el alfa desaparece del territorio, el grupo entra inmediatamente en competencia. Y la búsqueda de un nuevo macho alfa no es moral, sino es cognitiva, tiene que ver con la supervivencia del propio grupo. Por lo tanto, el cerebro humano hace lo mismo, busca una autoridad que sea predecible, la cual pueda coordinar los esfuerzos de todos para impedir la desaparición del clan mismo. Esto conduce
a una rápida reestabilización. Los humanos no toleramos periodos prolongados de incertidumbre. Los grupos se vuelven a organizar en jerarquías, emergen pactos, aunque estos sean temporales. Un grupo empieza a centralizar decisiones en alianza con la gente que está ejerciendo el poder transitoriamente. Se hace un reparto del botín. Los chimpancés hacen esto. Cuando tumban al macho alfa, redistribuyen la riqueza de los chimpancés, que es la comida y las hembras. Los humanos hacemos lo mismo. El poder genera bienes tangibles e intangibles, como son la influencia, el acceso a las instituciones, el reconocimiento simbólico. Cuando ya no hay un líder, estos activos se redistribuyen. Por ejemplo, después de la captura de Maduro, lo que yo veo es que habrá un caos breve, habrá un reagrupamiento y surgirá un nuevo centro dominante. Como dije, la gente que eran los operadores del poder de Maduro permanecen en el poder. Esto lo que va a producir, en mi opinión, es que la reestructuración del poder no necesariamente va a ser violenta. Pero sí va a haber reacomodos importantes, sobre todo en los temas de participación ciudadana, porque la nueva narrativa va a ser Maduro era el malo. Nosotros siempre estuvimos tratando de compensar lo que él hacía mal. Ya se fue Maduro, ahora denos oportunidad a nosotros. Yo pienso que eso es lo que va a pasar. Van a crear una nueva narrativa interna. O sea, van a reescribir la realidad para mantener la cohesión social que todo mundo quiere. Los humanos evolucionamos para crear relatos que estabilicen grupos y promuevan la cooperación. Cuando cae un líder dominante, las narrativas entonces van a cumplir dos funciones adaptativas. Van a explicar la disrupción, porque un ejemplo que no tiene explicación genera mucha ansiedad y tendemos a llenar huecos. Entonces van a decir, fue una traición, fue una injusticia, fue una invasión o fue una liberación. Todas son formas de darle sentido a lo que en verdad es incierto. Si lo analizas, los discursos que hay ahorita en las redes sociales tienden a ser más bien emocionales que racionales. La verdad es que cualquier análisis crítico serio llevará a la misma conclusión, indefectiblemente. Esto que pasó en Venezuela pasó porque es lo que le conviene al más poderoso. Y cualquier otro análisis es puro barroquismo intelectual. La segunda necesidad de las nuevas narrativas es proteger identidades. Los humanos no solo defendemos intereses materiales, defendemos nuestra propia coherencia, nuestra identidad como país, como grupo, como seres independientes. Los que apoyaban al líder ahora tienen que reinterpretar las historias como una cosa que quedó interrumpida, como un asunto que no está concluido, que esto pasó pero no es el final el desenlace todavía no llega, pues. Y esto permite reconfigurar las lealtades sin culpa. O sea, van a desarrollar en Venezuela narrativas que permitan cambiar de posición política sin disonancia. Como yo seguía órdenes, yo también era víctima, ahora que el momento cambió, estamos todos unidos, ya nos podemos volver a entender, el malo ya se fue, ¿no? En términos evolutivos, la narrativa funciona como un lubricante del cambio en las alianzas y las coaliciones. También las nuevas narrativas van a crear nuevos mitos fundacionales, porque cada reordenamiento de poder requiere de un nuevo relato de origen, o sea, una refundación. La transición se explica como un resurgimiento, es la nueva independencia, la nueva república, la nueva oportunidad. Esto no tiene nada que ver con la verdad, es simplemente reordenar las necesidades psicológicas de los ciudadanos. Vamos a observar narrativas que permitan la reorganización de los opositores, de los militares y de las élites. Desde esta lógica, los actores institucionales pueden analizarse o verse como subtribus con intereses adaptativos propios. Los militares, por ejemplo, su función evolutiva es controlar la coerción. Tras la captura de Maduro, algunos van a buscar preservar sus privilegios negociando con actores externos, o sea, con los gringos. Otros van a intentar llenar el vacío de poder y convertirse en árbitros internos, o sea, gestionar el cambio ellos.
La minoría podrá optar por una resistencia residual y seguirse oponiendo a la invasión, pero esto no depende necesariamente de su ideología, sino de lo que ellos entienden como las actitudes que maximizan su propia supervivencia. Las élites económicas actúan con otros incentivos. Ellos van a invertir su apoyo donde haya un horizonte de mayor estabilidad. Van a abandonar todo esquema que no les parezca rentable. Y podrían convertirse en un puente entre los actores externos y los internos, porque el cerebro económico responde, como el político, al cálculo del riesgo-beneficio. Otras narrativas que van a tener que cambiar son las de la propia oposición. La oposición civil organizada va a dejar el rol contestatario para entrar a un rol competitivo que requiere nuevas narrativas. Y lo primero que va a ocurrir es que la propia oposición se va a fragmentar buscando posiciones de poder. Y luego se va a ver obligada a coordinarse cuando aparezca la oportunidad de acceso al poder. Este patrón es típico tras las caídas súbitas. La oposición deja de definirse contra quién y empieza a dividirse por cómo se debe gobernar. Para apoyar lo que digo con ejemplos, me gustaría citar 4 sucesos históricos relativamente recientes. En 1989, Estados Unidos intervino para derrocar al general Noriega. Esto provocó la caída de este dictador por un actor externo. Hubo un colapso en los esquemas militares que abandonaron al líder. La oposición y las élites se organizaron en semanas y en 2 años ya había un nuevo equilibrio institucional. En el 2003, en Irak, el ejército de Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. Él tenía un sistema de gobierno altamente personalista que no se apoyaba mucho en instituciones fuertes. Por lo tanto, su gobierno ya estaba bastante fragmentado y en cuanto desapareció hubo una competencia violenta de nuevas jerarquías y se tardaron un rato en estabilizarse, porque la narrativa nueva era religiosa y étnica y reemplazó a la narrativa personalista y estatal. En Serbia, en el año 2000, se derroca a Milosevic. Lo captura gente del propio país, pero con mucha presión externa y con ayuda, desde luego, externa. Las élites y el aparato industrial le retiran el apoyo al gobierno y hay una transición rápida con una transición controlada. La oposición se convierte entonces en gestor institucional. Yo creo que esto es lo que más se parece a lo que va a pasar en Venezuela. Estos 3 ejemplos tienen un patrón en común. En los 3 hubo una intervención de Estados Unidos que provocó lo siguiente: la caída de la figura dominante, del líder, la ruptura de la narrativa vigente que daba cohesión a la sociedad, un reacomodo de las fuerzas internas donde la oposición tiene acceso al poder y hay una nueva coalición para ejercer el poder que puede ser más plural o más fragmentada. Y esto es lo que hemos observado a lo largo de la historia. Ha pasado, ha vuelto a pasar y ha vuelto a pasar. Otra cosa que tienen en común estos 3 sucesos es que han servido para consolidar la concentración de poder de Estados Unidos en diferentes lugares del mundo y con diferentes valores estratégicos. Eso nadie lo puede discutir. Quiero redondear estas ideas para terminar ya con este podcast, introduciendo un concepto de la biología que es la coevolución. ¿Qué es la coevolución? Bueno, esta ocurre cuando 2 fuerzas ejercen presión selectiva mutua, o sea, depredadores y presas, por ejemplo. Ninguna elimina completamente a la otra. Ambas se adaptan recíprocamente y el sistema, y esto es lo más importante, nunca alcanza un equilibrio permanente. Por ejemplo, los chitas o guepardos se vuelven más rápidos. Las gacelas también. Los virus mutan, el sistema inmune se adapta. Las presas evolucionan un camuflaje y los depredadores evolucionan una visión más aguda. Nunca hay una victoria final. Es una carrera armamentista constante. Vamos a transpolar esto a los humanos y sus relaciones de poder.
La primera fuerza sería la concentración del poder. O sea, un individuo o una coalición acumula recursos, coerción, o sea, uso de la violencia para controlar, y narrativas. Se generan ventajas o protecciones o impunidad o accesos privilegiados y sobre todo la capacidad de imponer reglas o leyes. Esto produce una presión adaptativa sobre el resto del grupo, o sea, sobre los que se está ejerciendo el poder, que serían la segunda fuerza, que es la resistencia al poder, que son rivales internos o externos, que buscan reducir la concentración del poder y que tienen también mecanismos disponibles como la conspiración, la desobediencia civil, alianzas alternativas, combate económico y contrainformación. Esto genera una presión inversa que desestabiliza o tiende a redistribuir el poder, y ambos procesos se alimentan mutuamente, como con depredadores y presas. Más concentración de poder, más resistencia. Más resistencia, más mecanismos de poder, más control y nuevas formas de resistencia. La historia humana se mueve así no por impulsos morales, es un feedback evolutivo. Una vez más, no quiero que se lean o que se entienda en mis palabras ningún juicio moral. Yo no identifico al que ejerce el poder con un depredador y al que es sujeto al poder como una presa, ni con que gobierno malo, ciudadanía buena. Lo que son roles funcionales que cambian según cambia el contexto. Porque en política, quien resiste hoy, mañana puede concentrar el poder y será resistido. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que esto describe es una dinámica, no tiene que ver con los actores. Lo importante no es quién ocupa qué lugar en cada momento, sino que es un sistema que tiende a reproducir estos roles. Y ambos lados evolucionan. El poder desarrolla instituciones, propaganda, armamento y espionaje. La resistencia desarrolla organización civil, criptografía, contranarrativas y alianzas externas. Y no hay un equilibrio final. No existe la posibilidad de algo que podríamos decir que es una sociedad ya resuelta, estable, porque la presión recíproca nunca cesa. Igual que en el mundo natural, nunca desaparecerán ni los depredadores ni las presas. Pienso que el poder y la resistencia al poder forman una especie de binomio coevolutivo. Cada uno selecciona adaptaciones en el otro. El poder se concentra, la resistencia se organiza, la resistencia se fortalece, el poder muta y se institucionaliza. Podríamos decir en forma de aforismo, gobernar y desafiar al gobierno son dos caras de la misma presión evolutiva social. O bien que el Estado y la sociedad civil no son opuestos, son actores simbióticos, coevolutivos, que se moldean mutuamente. No estoy comparando sujetos morales. Estoy hablando de mecanismos adaptativos de doble presión que están presentes en los primates no humanos, en nuestras sociedades y en todos los sistemas biológicos complejos. Desde este modelo, el poder y la resistencia al poder son un sistema coevolutivo tan antiguo como nuestra especie misma. Escríbeme qué piensas, no olvides suscribirte y espera el capítulo 14.